Yo he visto fotos de la Federación del Salto del Pastor, hacen encuentros nacionales y desde luego han tenido que ver en las apañadas. ¿Tú has estado aparte de en el Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, en alguna otra isla haciendo apañadas? Sí, en Fuerteventura hemos estado. Y después sé que hay chicos, por ejemplo, en La Palma también se estaba haciendo una especie de apañada en la zona sur de la isla, con un cabrero que también Explícale a nuestros oyentes, explícale a la gente qué es una apañada y por qué. A mí me ha sorprendido lo que me has dicho, pues yo he visto a mi cuñado en el Valle de Agaete silbarle a otra persona, no para hablar, pero para silbarle, o al ganado. Entonces me ha sorprendido lo que has comentado de gritar, pero no silbarse, aunque solo sea en una operación. Que explícale a la gente en qué consiste una apañada. Bueno, una apañada no es otra cosa sino el sistema de colaboración de personas, de cabreros y de amigos del ganadero, del cabrero en este caso, del pastor, de recoger el ganado que está en estado de semilibertad, lo que se llama el ganado guanil, ¿no? Ganado que se suelta, que vive unos meses en estado semisalvaje y que cada X tiempo se recoge, se lleva a las gambuesas, o se intentan todos proyectar con la ayuda de todos el ganado a unas gambuesas donde se recoge el ganado. Bien como pasa en otras islas, pues para separar o identificar los baifos de las madres, o para separar los machos, o para, por ejemplo, identificar el ganado de uno y de otro, separar el ganado de un cabrero de otro cabrero, ¿vale? Aquí en Tenerife, por ejemplo, en la zona de Teno, que conozco yo, pues se suelen soltar algunos machos en alguna zona y pasados 5 o 6 meses se sacan de ahí. Cuando llega el verano, que no hay comida, pues se sacan los machos, ¿no? Y se vuelven otra vez a echar en esos andenes, se vuelven a echar los machos para que pasen otros meses y entonces no tenerlos con el resto de las cabras, para que no estén siempre con follones, peleas y tal, sino que tienen el rebaño de cabras. Y entonces lo que se hace es, se apañan ese ganado, ya te digo, en otra palabra preciosa que nos queda, que es la gambuesa, y allí con el ganado, pues en caso de las ovejas, pues se pelan, se procede a la pela de oveja, ¿no? Que es lo que pasaba, por ejemplo, en la Isla del Hierro. En la Isla del Hierro, cuando hacíamos las juntas de ganado en el Hierro, en la dehesa, no era de cabras, era de ovejas, y de ovejas de lana, ¿no? Entonces las ovejas se llevaban al caracol y después se iban separando por dueños y se iban pelando. Vale, pero eso es cuando ya las has recogido. Pero pregunto yo, que yo no he estado nunca, he visto imágenes, pero no he estado nunca. Supongo que ahora que estamos hablando de desconfinamiento y de distancias entre las personas y todo eso, que probablemente el marco en el que se produce una apañada hace que los cabreros estén a unas ciertas distancias, porque hay que coordinar las operaciones. No van todos los cabreros juntos, o sea, precisamente van... Ok, y entonces digo yo que supongo que tener un lenguaje silbado articulado sería funcional, sería un marco en el que... Totalmente de acuerdo. O sea, pero explícalo tú, porque yo no he estado, explícalo tú. Claro, ¿por qué sería funcional? ¿Para qué le serviría a un pastor de Fuerteventura, o del Hierro, o de cualquier sitio, de repente ir a un espacio qué distancias puede haber entre un cabrero que participa en una apañada y otro? ¿Qué distancias se pueden dar entre ellos? Claro, depende de la cantidad, de la zona a batir, porque realmente lo que hacemos es, hacemos un frente común de personas y empezamos a caminar en una sola dirección como si fuera una batida. Y entonces vamos levantando y vamos... ¿Cuántos pueden ser? ¿Cuántas personas pueden participar? Pues mira, depende, porque por ejemplo yo en el Hierro he estado haciendo juntas de ganado con 8 o 10 personas. Pero he estado en Fuerteventura... ¿Qué distancia llegan a cubrir 8 o 10 personas? ¿Qué distancia llegan a cubrir 8 o 10 personas? Muchísimo, quizás pueden llegar a cubrir, y estamos hablando de terrenos de risco, ¿no? Y de barrancos, a lo mejor kilómetro y medio, 2 kilómetros. A ver, en 1,5 kilómetros, el silbo... Sería fundamental. Digo yo que... si yo lo tuviera, yo a veces aquí en casa, cuando me he quedado con el cargador del teléfono para gritarle a mi hija, le silbo y que tengo el cargador del teléfono encima de la mesita de noche en la habitación. Pero me imagino que en un marco de ese, ¿verdad? Tiene que ser útil, ¿no?
Sí, por eso te digo que me resultó curioso cuando es una herramienta. Sí, mira, Rogelio, yo siempre he pensado que el uso, por ejemplo, de la lanza, el uso que hacemos de lanza del Astia, yo no creo que haya nacido al mismo tiempo en todas las islas, sino que es una herramienta que en un determinado momento surge dentro de un grupo humano en una isla y que, porque es tan útil, pasa a otras islas. Y hoy lo conocemos como tú decías el otro día, oye, se le conoce como el salto del pastor canario, pero podía llamarse el brinco canario o podía llamarse de cualquier otra forma, ¿vale? Y me extrañaba decir, madre mía, con lo importante que es la comunicación y que una vez que uno conoce lo que es el silbo gomero, que en otras islas no lo utilicen, ni en el Hierro, ni en Fuerteventura, ni aquí en Tenerife, ¿no? Porque no quedaba constancia de eso, ¿no? Uno cuando lo está viendo es que no tiene constancia. Entonces te llama la atención, digo, qué importante sería. Porque otra cosa que sí que hemos hecho nosotros dentro del colectivo es que vamos a saltar, como vemos por ahí, nos vamos a saltar y sí utilizamos el silbo gomero. Hombre. Y yo no te he comentado una experiencia que tuve una vez bajando por el valle de Guimar hacia el barranco de Badajoz, el barranco de uno de los lomos allí por Majiñeñe, y resulta que en la parte superior iba Lito, Ángel Barrera, el que vive en Ifonche, que es silbador también, y nosotros estábamos en el fondo del barranco, y como a 200 o 300 metros en el risco veo que pasa algo, porque se para. Y claro, ¿yo qué es lo que hago? Me meto el dedo en la boca y pregunto, Lito, ¿qué pasó? Y Lito, a 300 metros, en el risco me dice, Marrero se acaba de caer, o Marrero se cayó. Claro, y los chicos que estaban conmigo al lado decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que Marrero se cayó, voy a preguntarle a ver cómo está. Oye, ¿cómo está? No, está bien, tranquilo, ya vamos para abajo. Y fue la primera vez que yo vi la importancia que tenía en algo real el uso del silbo gomero. Porque en este momento no pasó nada, pero podía haber pasado. Oye, pues podía haber tenido un golpe en una rodilla, en un tobillo, en un codo, en la mano, golpe en la cabeza. En ese momento nos hubiéramos comunicado con él. Como lo hubiéramos hecho, como hicimos en ese momento, seguramente lo hubiéramos comunicado. Oye, mira, que tiene una herida, que tiene un esguince, que hay que llamar a la ambulancia. Y nos hubiéramos movido con el silbo gomero y con la información que nos hubiéramos transmitido con el silbo gomero. Para mí fue... ¿Cuántos años hace que tú conoces a Ramón el cuchillero? A Ramón lo conozco desde el año 2000. Sí, unos 20 años. En el 20. Sí. Vale, sí. Yo en el caso es anterior, pero lo digo que es equiparable, que es una persona que ha estado muy, muy ligada a ese mundo. Y el otro día hay una pregunta o una reflexión que yo, pero luego me quedé pensando, que hay manifestaciones como el Salto del Pastor, o el hecho de ser cabrero, que son absolutamente generalizadas en Canarias. Absolutamente generalizadas. Sí. Es decir, y todos los cabreros hacen queso. Luego el queso de guía es específico, y luego el queso que haga José Manuel, el cabrero de La Matanza, pues es específico. Pero todos hacen queso, todos tenían lanzas tan alta o larga como la necesitaban según el terreno en el que se movían. Quiero decir que además todos sabemos históricamente que cuando se reparten los terrenos, ¿verdad?, los conquistadores, se reparten los terrenos y los ganados. Y aquellos guanches que cuidaban sus ganados los siguen cuidando. Y los alzados que estaban arriba, que los salteaban, están compinchados. Quiero decir que sabemos que en el mundo del cabrero, sobre todo de medianía cumbre, hay unas pervivencias que han llegado hasta hoy. La lanza, con distintos nombres, ha llegado hasta hoy. Su forma de utilizarla ha llegado hasta hoy. Sus funciones... Coño, pero el silbo... parece que no. O sea, por lo menos en Gran Canaria, lo que nos dijo Ramón... Te voy a hacer una pregunta que le hice a Ramón porque tengo curiosidad. Porque a lo largo de estos años de repente han pasado cosas que a mí me han llamado la atención. Y la pregunta es la siguiente. Yo le pregunté a él, oye, Ramón, ¿te acuerdas cuando nadie practicaba el salto al pastor?
y eras un pirado, que había 4 chiquillos contigo y Rogelio era otro pirado y había 4 chiquillos con él. Además era una acción, en el caso mío era una acción especialmente educativa, docente, vinculada a una cosa muy concreta, compensatoria, que luego yo no seguí cultivando. He tenido la lanza en casa, pero no la he seguido cultivando con la hondura con la que ustedes lo han hecho en el colectivo, por ejemplo, ¿no? Pero yo he visto el estallido de decenas y centenares de jóvenes entusiasmarse con el salto al pastor. Lo he visto. Sí. He visto ese florecer. Y he visto en los últimos años el estallido, además lógico, es que a mí cuando me dicen alguien, oh, es que la gente se entusiasmó con la lanza, coño, me entusiasmé yo, entiendo que los demás se entusiasmen. Me dicen, no, es que ahora hay mucha gente entusiasmada con el silbo. ¿Cómo no lo voy a entender si me entusiasmé yo, ¿no? Entonces, yo te digo a ti, tú has tenido que conocer en estos años atrás, ¿no? En estos años atrás, desde que tú tomas el primer contacto con el silbo gomero y aprendes el silbo gomero, has tenido que ver un florecimiento de jóvenes. ¿Cuánta gente, te hago una pregunta, a lo tonto, cuánta gente conoces tú, tinerfeños, que son silbadores, que silban y podrían mantener una conversación silbada contigo? Uy, pues no lo he pensado, pero por encima de 50 seguro. Por ejemplo. Y sí, yo te digo, ¿y esos 50 en qué año o en qué años han aprendido a silbar? ¿Hace 20 años? No, que va. Te puedo asegurar que yo empecé a dar cursos en el colectivo. Yo en el año 2010-2011 hice un curso que además fue el amigo Romar el que me dijo, mira, hay alguien que está enseñando silbo gomero en la cuesta. Y yo fui a la cuesta y aprendí allí, y al año siguiente me fui a Guere, porque queríamos también hacer cursos de silbo gomero en Aguere, porque nos parecía que era una herramienta, y yo, por ejemplo, personalmente lo tengo como una herencia más que podemos compartir, ¿no? Y que deberíamos compartir y divulgar. Por eso es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Me acerqué, aprendí, y en estos 8 años, 9 años que estoy dando cursos en Aguere, pues son más de 50 personas. Sí, más de 50 personas. Son decenas. Personas. Y ahora yo te hago una pregunta. Esas decenas de personas que hoy en Tenerife silban y tú te puedes entender con ellas, ¿cuántas de esas personas han aprendido el silbo con algún silbador tradicional tinerfeño mayor que ni es gomero ni tiene nada que ver con gomeros? Ninguno. Que tú conozcas. No, ninguno. ¿Y alguno? Dime lo que ibas a decir. Simplemente que todos hemos aprendido a raíz de personas que han sido alumnos o de Lino Rodríguez, para descanse, o de Isidro Ortiz. Es que no hay más. O sea, nosotros hemos aprendido silbo gomero de esos maestros de silbo gomero. Y nosotros somos alumnos en una segunda o tercera generación de esos maestros. Es que ¿Tú lo tienes claro eso? Yo lo tengo clarísimo. Tan claro como le sigues el rastro a tus pájaros. No, porque yo puedo hablar de lo mío. Como yo aprendí directamente de Lino, de Isidro, tengo pendiente una entrevista con un señor Óscar y Argeo, o sea, como yo, igual yo puedo dar fe de lo que yo he aprendido, pero por eso me interesa mucho. Tú no eres cualquiera, tú no empezaste antes de ayer. Mira, Rogelio, por eso la única persona que yo he conocido que silbaba algo, muy poco, es un señor que ya falleció, que se llama Amadeo Quintero, que era de Hierro. Ese señor apareció en el curso al que yo participé a través de la asociación que hoy en día se llama Yo Silbo en la Cuesta. Él apareció allí, nos dijeron que era un señor herreño que sabía silbar, pero él estaba allí aprendiendo lo mismo que nosotros. Tenía un silbo de 4 cosas básicas, pero después iba a clase como el resto de nosotros. Y allí se le decía, no, Amadeo, no, intenta hacer esto, intenta hacer lo otro. No, tienes que subir el sonido ese es agudo, porque es una I, o este es una O, ¿no? Es al único que yo he conocido que sabía o que decía que sabía algo, pero ya te digo que lo que Amadeo para descanse sabía era 4 frases y que acudía a la Cuesta, no como maestro de silbo, sino
acudía como otro alumno más, a aprender y a pasar el rato. Y invertir el tiempo en aprender allí en Silvo Gomero. Eso es lo que Mira, yo viví. Eso es lo que yo viví. Yo le he hecho una pregunta. Bueno, yo se lo he dicho personalmente, directamente a una persona, y está grabado, y voy a subir esa grabación en el puerto de la Cruz. Pero le he hecho delante de sus alumnos una pregunta concreta que te hago a ti por si tú tienes conocimiento. Yo le pregunté, le dije, ¿a cuántas sesiones de enseñanza que tú dabas de Silvo Gomero acudió y estuvo sentado en la parte de atrás don Amadeo? Porque yo fui un día invitado y lo vi. Y luego le pregunté, ¿a cuántas sesiones invitaste a don Amadeo a que enseñara Silvo Herreño a los allí presentes? Yo la pregunta te la hago a ti, estando tú allí, porque no me respondieron a esa pregunta, y para mí esa es una pregunta importante. ¿Lo es en los pájaros? ¿Lo es en los pájaros? Sí, lo sí, es en sí, el sí, Silvo sí. Gomero, claro. Sí, sí. ¿Tú como cuántas sesiones recuerdas y tú estar sentado y ser compañero de un señor que se llama don Amadeo, que está ahí silbando, y cuántas veces don Amadeo estuvo delante explicándoles a ustedes pues el silbo de su isla y su... No, nunca. Él nunca explicó. Tú no lo viste nunca, nunca. No, es más, también iba el hijo pequeño, Efrén, y Efrén aprendía a silbar allí con nosotros. Efrén ni siquiera emitía sonido, sino que aprendió con nosotros. Al mismo tiempo que aprendíamos los demás, aprendía él. Es que yo nunca oí a Amadeo decir, no, estos son mis conocimientos de Silvo Herreño. El que tenía o el que decía. Es que me gustaría también recalcar una cosa. Yo, la primera vez que